Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anayeli García Bravo y soy estudiante de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad College. A continuación, realizaré un resumen acerca de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la propiedad intelectual. El objeto de la ley es proteger la propiedad industrial por medio de la regularización y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales. Como parte del objeto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, protege en el capítulo 1, disposiciones preliminares. De los artículos 1 al 11 nos menciona que estas disposiciones son de origen público y de observancia general en toda la República. Esta ley tiene como objeto proteger la propiedad industrial mediante la regularización y otorgamiento de patentes. ¿Qué artículo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial le otorga las facultades al IMPI o bien Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? Artículo 38. El derecho a obtener una patente o un registro permanecerá al inventor, diseñador o creador, según sea el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40. A la solicitud de patente se deberá acompañar la descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. En sí, esta ley es una herramienta que mejora la competitividad de las empresas. El Senado aprobó expedir la Ley Federal a la Propiedad Industrial, que limita a 20 años la vigencia de una patente farmacéutica, con el propósito de facilitar en este lapso la producción de medicamentos genéricos más baratos en beneficio de los consumidores. Ahora bien, la propiedad intelectual, tal y como la conocemos en nuestro país, surge de la creación de las tres principales figuras de protección a los derechos intelectuales: los derechos de autor, patentes y marcas. La primera ley que rigió a México en materia de patentes de invención fue el decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de la propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria. El título del inventor no se llamaba patente, sino certificado de invención, el cual tenía fuerza y vigor durante 10 años. En el artículo 13, después de consumada la independencia, el primer texto legal que se expidió fue la Ley de 7 de mayo de 1832, sobre el privilegio exclusivo a los inventores de algún ramo de la industria, el cual tenía como vigencia por 10 años. Ley de patentes de invención expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el 1 de octubre del mismo año. Fijó a los patentes un plazo de 20 años, susceptibles de ser prorrogados por 5 años más. En el artículo 15 y 16, esta ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, como lo menciona el artículo 107. Por otro lado, tenemos el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAAUTOR. Es un organismo público descentralizado, lo que le permite independencia para operar y administrar, pero que, al no tener personalidad ni patrimonio propio, no posee autonomía financiera, en virtud de estar jurídicamente subordinado a la Secretaría de Educación Pública. Las facultades de este organismo se encuentran en el artículo 103 del Reglamento de la Ley Federal de los Derechos de Autor. Entre las más importantes se encuentran: primero,
proteger el derecho de autor y los derechos conexos en los términos de la legislación nacional y de los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México. 2. Promover la creación de obras del ingenio mediante la realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad creadora de los autores. 3. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de los derechos de autor y los derechos conexos. 4. Llevar, vigilar y conservar el registro. En conclusión, después de diversos análisis y discusiones, el pasado 1 de julio del año 2020 fue publicada la nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial en México, que abroga la Ley de la Propiedad Industrial de 1994. Esta nueva ley contempla cambios relevantes en materia de marcas, patentes, contencioso, entre otros, y entrará en vigor el 5 de noviembre del 2020. Esta ley, junto con las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, vienen a integrar uno de los primeros resultados de la entrada en vigor del Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, las cuales buscan establecer un marco jurídico más adecuado para la innovación y, sobre todo, inversión de cualquier país involucrado en este tratado, pues incrementa la protección de diversas figuras y se actualizan herramientas en la ley para realizar una observancia más efectiva en contra de infractores y delincuentes. Eso sería todo por el momento. Gracias por su atención.